Así que muchas veces me enrostran el hecho de, vos no sos economista, no podés hablar y todas esas cosas, pero tengo mi fuente. Una de mis fuentes es este libro, que tengo el primero, tengo Falacias Libertarias. El nuevo no, el experimento libertario no la tengo, pero me encanta que estés acá y te dejo abierta la palabra para que nos cuentes sobre el nuevo libro y después van a ir saliendo temas. Acá están haciendo un montón de preguntas de paso. Dale, Así que claro, muchas gracias por tu te palabra. escuchamos qué nos presenta este nuevo libro más allá de lo que ya leímos en Falacias Libertarias. Bueno, muchas gracias por tus palabras y desde ya también para mí es un placer estar en este espacio. El nuevo libro se llama Experimento Libertario y justamente, a ver, como para encuadrarlo, ya que leíste Falacias y que seguramente como tuvo más tiempo en librerías, tuvo también más difusión, más llegada. Falacias Libertarias. Falacias Libertarias hace un encuadre teórico de lo que ellos plantean y trata de mostrarte por qué es falaz lo que ellos dicen, ¿no? Desde la lógica. Incluso desde una lógica procapitalista, incluso la puedes interpretar incluso pro mercado, ¿no? O sea, lo que trato de mostrar en Falacias Libertarias es que vos, llevando los preceptos que ellos nos dicen a la lógica de mercado, también fallan. O sea que tampoco son útiles para quienes quieran desarrollar el sistema capitalista. Por ende, no es que es una crítica desde, no sé, el socialismo, el comunismo, lo que fuera. O sea que no trato de no romper porque si no es muy difícil cuando uno usa dos marcos teóricos muy distintos poder hacer una crítica y lograr algo, ¿no? Porque si uno dice, bueno, ok, en realidad hay una explotación hacia el trabajador y demás, es como que se termina toda la discusión que se puede llevar adelante. Así que creo que ese fue el acierto, entre comillas, de Falacias Libertarias y que llevó a que uno pueda tener un nivel de Está muy bajo, discusión con dice. un libertario y que pueda entender lo que uno dice, porque está puesto incluso en lenguaje libertario, ¿no? Entonces, más allá de eso, eso fue la experiencia de Falacias Libertarias. Pero en este nuevo libro, Experimento Libertario, ya tenemos experiencias. Ya tenemos, bueno, ¿qué pasa cuando yo intento llevar adelante un pensamiento que en realidad es falaz? Bueno, no solamente analizamos los primeros movimientos del gobierno de Milei, que obviamente tiene una deuda pendiente con el libertarianismo, porque no tiene un gobierno libertario, ¿no? Eso está claro, primero. Pero para mí, justamente que Milei no haya llevado adelante un gobierno libertario, habla de que justamente es falaz el pensamiento libertario, ¿no? O sea, que justamente si él hubiese llevado adelante un programa libertario, efectivamente hubiese tenido mayores problemas con el gobierno, o posiblemente no hubiese llegado hasta esta instancia, ¿no? Posiblemente, ¿no? Eso es contrafáctico, difícil de saberlo, pero uno lo puede presuponer. Y a su vez, lo que hice fue ir personalmente a los distintos lugares donde se Perfecto. implementaron experiencias libertarias más profundas, que obviamente la que se están llevando en Argentina, pero con una escala menor, ¿no? Porque ningún país se atrevió a decir que tenía un gobierno libertario, ¿no? Con todas las letras. Entonces, esto sin dudas es una novedad, ¿no? En mi ley. Bueno, en Argentina y en el mundo. A raíz de esto me fui a tres grandes lugares, te lo cuento muy resumidamente, pues están bien desarrollados en el libro, pero uno es Grafton, que fue el caso quizás más conocido, que fue el del ataque de osos, es conocido por el ataque de osos. Bueno, Ajá. me fui al norte de Estados Unidos, en un pueblo que prácticamente al límite con Canadá, en el cual se instalaron unos 100 libertarios en este pueblo, a tratar de incidir en las decisiones de este pueblo. Bueno, lograron bajar tasas municipales, lograron que cada vez que había que hacer alguna renovación de algún tipo en cuanto a el equipamiento del Estado, por ejemplo, el camión de bomberos, decían no hay que renovar, no hay plata. No. Entonces trataron de llevar adelante una política libertaria desde un pueblo, se llama Freetown Project, ¿no? Ajá. Lo que llamaron los libertarios. ¿Cómo lo lograron? Bueno, porque justamente se juntaron entre todos y fueron hasta allá para tratar de incidir. Bueno, empezó a deteriorarse naturalmente el Estado, no se generó ninguna reactivación económica, o sea, era un pueblo que en realidad tampoco se destacaba por una gran actividad económica, pero ha quedado así e incluso peor, ¿no? Con casas abandonadas, con una actividad económica baja, o sea, prácticamente no había comercio, te tenías que ir a otro pueblo para hacer comercio, te tenés que ir a otro pueblo para cargar nafta. Yo llegué con el auto, ¿no? Con el tanque casi vacío y tenía que irme a otro pueblo para cargar nafta, o sea, nadie puso ni siquiera una estación de servicio. Y
A su vez, el dato más de color y más llamativo fue que recolectaban la basura con menos frecuencia de lo que lo hacían antes, por lo cual, como es una zona de osos, los osos se empezaron a acercar más hacia las casas. Esto produjo de que en un momento se dé el primer ataque de osos a un ser humano en ese lugar. Lo cual una persona entró a su casa y directamente tenía un oso adentro, ¿no? Pero básicamente eso queda un poco como nota de color, pero en realidad lo más grave fue el deterioro. Por ejemplo, los libertarios que siempre hablan de crear capital, bueno, las casas de los habitantes de ahí, según lo que me relataba la gente que vive ahí, cayeron en su precio. O sea que no fue claramente un modelo virtuoso y de hecho ya varios libertarios se están yendo, o sea que está un poco retirada este proyecto y esta implementación. Después te cuento la segunda o capaz querés preguntarme algo, por eso no... No, acá están metiendo un montón de comentarios, pero más o menos todo en el mismo sentido. Y lo que te quería preguntar y tirarlo así como una inquietud, porque aquí también lo planteas un poco en Falacias Libertarias, este tema del dogmatismo, un poco lo anticipas, por eso lo encaraste desde algún lugar no antagónico, pero ese dogmatismo lleva a precisamente que por más que vos le tires datos y experiencia y le cuentes la realidad y todo esto, los comentarios dan cuenta de esto, simplemente se dedican a repetir las frases que más o menos tienen acuñadas. Deben tener unas 10 o 12 frases, la doblemente condenada, Cristina, nadie está gratis, pone acá, mira, ilustrando precisamente esto. ¿Cómo hacemos para avanzar un poquito más allá si por más que vos tengas todos los argumentos, una vez que una vez que te tildaron de alguna manera contrarios a ellos que serían la fuerza del cielo, o sea, directamente Dios puso en la cabeza de Milei las decisiones que tiene que llevar adelante, algo así parecería? ¿Cómo superamos eso si ni siquiera nos van a escuchar la primera letra de lo que nos larguemos a hablar porque están cerrados dogmáticamente? Bueno, yo creo que ahí hay varias cuestiones a tener en cuenta. Primero, yo no pienso que más del 50% de la población sea dogmática, ¿no? Ellos tienen un núcleo duro, por lo cual una vez cuando practica con ese núcleo duro, discute con ese núcleo duro, no es tan importante lo que responda a ese núcleo duro, que nunca lo vas a conquistar, posiblemente, y que seguramente si no estaba Milei votaba a otro, digamos, sino uno tiene que practicar justamente para una parte no menor, yo diría una parte hoy que podríamos, vamos a decir, sí, números un poco al azar, pero entre un 30 y un 40%, un 30% que no se siente alineada necesariamente, sino que es oscilante, si no, no hubiésemos tenido elecciones en la que ganó Macri, después gana Alberto Fernández y después gana Milei, ¿no? O sea, evidentemente hay una porción de la población que es más ambivalente y que vota según el bolsillo o según lo que le logran decir y convencer, como en el caso de Macri, ¿no? Entonces, a mí me parece, y bueno, como en el caso de Milei, ni hablar. Entonces, lo que quiero, bueno, perdón, y también hago una y con el caso de Alberto Fernández, también, digamos, o sea, está claro que ahí hay algo que se puede dar de disputa. O sea, que yo pienso que razonar, y que aparte no nos queda otra alternativa, porque ¿cuál es la otra alternativa? Decir, bueno, como hay un pensamiento irracional, entonces directamente me dedico, no sé, a insultarlos, no, va a ser peor. Me quedo callado, peor, entonces queda todo el dominio de lo que dicen de ellos. Entonces, es como que no nos queda otra alternativa más que hacer esto. Y, igual, insisto, a mí me ha pasado en innumerables veces de personas que me han dicho, lo voté a Milei y ahora estoy viendo las cosas como vos me las planteás y te entiendo perfectamente y estoy arrepentido de ese voto. Me pasa continuamente, o me pasa gente que no me dice a quién votó, pero que me dice, bueno, mira, la verdad no lo había visto así, ¿no? Y que uno deduce que pudo haber votado a Milei. O sea que a mí me parece que eso es importante. Y por eso me parece obviamente importante, por eso escribí el libro, ¿no? Lo que desarrollamos en el libro, porque es justamente, como explicaba al comienzo, usar su lenguaje. Porque de nuevo, y me parece, a raíz de lo que vos decías, que te anulan y no podés empezar a hablar, me parece que uno justamente se anula y no puede empezar a hablar cuando habla el lenguaje de uno, ¿no? Que es muy distante del lenguaje de un libertario. Uno tiene que tratar de entender que hay otro lenguaje que se impuso también. Entonces, esto me lo dice mucho, sobre todo te digo porque yo en YouTube subo todas mis apariciones, de todos lados, no tengo mi canal. Y justamente el otro día subí mi participación en La Nación Más. Y siempre hay alguno que viene y me dice,
che, pero no le tiraste todas las falacias, pero no, alguna crítica en algún comentario. No, porque justamente el público que está escuchando La Nación Más, que de hecho agradezco que me den el lugar en ese canal, justamente lo que hacen es, si yo empiezo a decirles todas las falacias como una ametralladora, primero que es muy probable que sea la última vez que me inviten. Y segundo, que no voy a convencer a nadie. De hecho, ellos invitan a las figuras, generalmente más asociadas al kirchnerismo, más extremas. Fíjate que de hecho ha habido momentos, yo no quiero dar nombres porque no quiero que nadie se sienta ofendido, pero quiero decir, fíjate que las figuras más en el extremo son generalmente las más invitadas en ese tipo de medios, ¿no? Vos sabés, perdóname que te corte un poquito, pero yo coincido muchísimo en eso. Es más, yo soy licenciado en comunicación social y hemos leído mucha teoría. Y yo sostengo que la derecha financia también algunas barrabasadas de gente que se va al asco en algunos sentidos. Creo que financian por oposición, para tener una oposición de decir, miren lo asqueroso que son, a gente que dice, yo he leído libros que son para llorar realmente, de la izquierda. Y yo digo que milita, que el poder, el gran poder, financia a los mejores de la derecha y financia igualmente a los peores de la izquierda. Como para darle pantalla a la gente cuyo pensamiento es realmente impresentable para cualquier persona común. Coincido totalmente con lo que decís. Lo cierto es que financiados o no financiados, igual tenemos que dar esa batalla, ¿no? Pero estoy de acuerdo. Evidentemente sería una buena estrategia que lo financien si no lo hacen, digamos. Y por otro lado, y digo como autocrítica para quienes dicen que nosotros también financiamos, digo nosotros, o que el peronismo financió a Milei, ¿no? Como el peor de la derecha, ¿no? Y en definitiva terminó saliendo mal. Pero quiero decir, eso es importante, ¿no? Es importante porque uno se tiene que adaptar a dónde está y en qué ámbitos habla. Y eso lo vas a ver, en mi caso, en todos los medios, o sea, cuando estoy acá con vos, y sabemos que compartimos ideología, obviamente yo hablo de una... Y esto no es ser falso, es justamente tratar de interpelar al público al que le estamos hablando, porque si no, tenemos problemas serios. Entonces, ir a La Nación Más a ponerse a que yo enumere todas las falacias, no va a tener ningún sentido. Pero lo que quiero decir es, entonces, llevando este ejemplo, para no irme del tema, lo que quiero decir es que cada uno tiene que adaptar su discurso a quien tiene enfrente, ¿no? Entonces, si es un trabajador, por ejemplo, es el primer ejemplo que se me vuelve a la cabeza, que lo retomamos en Experimento Que es mi Libertario. caso, yo soy un trabajador. Vos sos un trabajador, por eso. Y alguno me podrá decir, bueno, en realidad, a mí que me importan los derechos sociales, en definitiva, o pensarlo de trabajo freelance, o sea, no tengo aguinaldo, no tengo... En definitiva, ¿por qué vos me estás diciendo que que no hay que liberar el mercado de trabajo, ¿no? Entonces esto es lo que dicen los libertarios, es hay que liberarlo, porque en función de liberar el mercado de trabajo, en realidad lo que vos haces es que haya mayor contratación de personas. Por ejemplo, el salario mínimo no tiene ninguna relevancia, por eso no lo ajustan. ¿Por qué? Porque el salario mínimo lo que hace, según ellos, es expulsar a la persona del mercado de trabajo. Porque yo no puedo contratar a una persona por debajo del salario mínimo. Entonces ellos lo que ellos dicen es, te termina perjudicando a vos como trabajador si no sos lo suficientemente productivo para que te contraten. Entonces, en definitiva, lo que ellos dicen es, el mercado de trabajo hay que expandirlo. Hay que expandirlo en términos de flexibilizar, de dar todas las ventajas posibles. Y uno podría decir, bueno, ok, compro, ¿no? O ¿qué te puede decir? Bueno, en realidad, el otro ejemplo que dan ellos los libertarios, que ahora que se puso un poco en agenda, ahora se volvió, es el tema de la cantidad de horas de trabajadas por día, ¿no? Entonces, ¿por qué hay que trabajar 8 horas diarias por día? ¿Por qué? Si vos coincidís con tu trabajador que te pague, no sé, $1.000.000 por mes porque trabajes 12 horas, hoy el Estado te lo está prohibiendo. Porque te dice, lo máximo que puedes trabajar son 8 horas por día. Y entonces, este discurso puede calar hondo en alguien que empieza a mirar la política, tenés 18 años, empieza a ver y dices, che, tienen razón. Si yo la verdad tengo energía para trabajar más de 8 horas, ¿por qué el Estado me impone que yo no puedo trabajar más de 8 horas y puedo ganar mucha más plata? Entonces, ¿tiene lógica? Que esto es lo que yo hago mucho hincapié. ¿Tiene lógica? Porque a veces decimos que los libertarios son estúpidos. Tiene una lógica interna. ¿Tá? Tiene una lógica interna en la cual te venden, che, mirá el Estado cómo no te permite expandir toda tu potencialidad. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que mostrarle nosotros desde la lógica de mercado? Bueno, mirá, vos podés efectivamente hacer eso,
De hecho, vamos a la historia, revisemos la historia, que eso es lo que trata de anular un poco el libertarianismo, ¿no? La historia. Sí, ¿Qué vos pasó sabés, antes? perdón que te interrumpa Sí. para darte la razón, porque yo lo cuento siempre, mi historia de vida, yo soy un trabajador, y yo padecí la flexibilización en carne propia, que decían que iba a generar mayores puestos de trabajo, y nosotros padecimos la creación de las agencias de empleo eventual que desvinculaban a las empresas de la obligación de sus empleados, o sea, nos quitaban los derechos, le quitaban presión a las empresas, un montón de cosas, diciendo que eso iba a generar mayor contratación. Y al contrario, empezó a subir la desocupación. Y yo siempre les explico, desde mi propia experiencia, cuando la desocupación superó el 10%, ya perdés todo derecho laboral porque no hay poder de lucha en los gremios, todo el mundo está con un terror, vos ibas a laburar con un espanto de que ese sea el último día que trabajás y empezás a pasar hambre, porque cuando hay un retiro del Estado también empezás a pasar hambre. Así que la experiencia propia, yo sé, desde el lado de la experiencia personal como trabajador, lo repito constantemente. Así que coincido absolutamente y la experiencia nos dice otra cosa. No, por eso. Ahí, ¿qué es lo que uno le tiene que responder? Bueno, mirá, hubo un tiempo donde no había el tope máximo de 8 horas diarias para trabajar. Podía trabajar 12. Antes, previo a la existencia de los sindicatos. ¿Cómo eran las condiciones de los trabajadores? ¿Mejores o peores? Mucho peores. Condiciones de hacinamiento, de prácticamente esclavitud. Entonces, lo que tenemos que entender es que tenemos que mostrar que justamente hay antecedentes históricos que contradicen esta cuestión que en la teoría suena perfecta. Con respecto al mercado laboral, lo que vos estás diciendo, y que coincido obviamente, es que el mercado laboral se rige como un no mercado, no funciona como un mercado tradicional. Y esto es lo que les vuelve loco a la derecha. Por eso Macri incluso ya había bajado las cargas sociales y aumentó también el desempleo Macri. Entonces, ¿por qué se produce esto? Alguien podría decir, che, pero si me cuesta menos contratar gente, ¿no? Porque, fíjate, ¿no? En todos los bienes de la economía, cuando algo te cuesta menos, por lo general, la demanda sube. Entonces, ¿qué piensa la derecha? Como lo piensa como un mercado. Bajemos el costo laboral, flexibilicemos, hagamos que me cueste menos en el periodo de prueba, hagamos que me cueste todo menos. Es más, si le puedo no pagar cargas sociales, no le pago cargas sociales, entonces la demanda va a subir. ¿Qué pasó? Macri bajó cargas sociales y la demanda cayó. Entonces, ¿qué es lo que falla acá? Que el mercado, y esto lo explicaba Keynes, que el mercado laboral es un no mercado, no funciona como un mercado tradicional. Vos la demanda laboral la tenés en función de que la economía avance, de que vos vendas bienes. Si vos no vendés bienes, si vos tenés un restaurante, una ferretería vacía, y a vos te dicen que el trabajador cuesta menos, ¿lo vas a contratar o no lo vas a contratar? No lo vas a contratar. En cambio, si vos vendés más tornillos, si vos vendés más martillos y no te dan las manos para vender, vas a tener a alguien en caja cobrando, vas a empezar a contratar gente, independientemente de cuánto te cueste trabajarlo. Por ende, contratarlo. Por ende, lo que estoy queriendo decir acá no es que el costo laboral no incide en absolutamente nada, ¿no? Lo que quiero decir es que es una variable independiente. Vos contratás o no contratás en función de cómo esté la actividad económica. Si no te alcanza. El error de diagnóstico. Claro, básicamente las pymes se ve así, poner una pareja, un matrimonio que se pone una pizzería y empiezan a vender pizza y venden muy bien porque, qué sé yo, hay una fábrica cerca donde todos los trabajadores están en blanco y con un buen convenio. Y no le dan la mano para ellos dos ahí laburando, ahí tienen que contratar. Ahora, por más que les salga barato, si la fábrica cerró, como están cerrando muchas fábricas y el barrio queda desamparado de un ingreso fijo, de esos clientes fijos que tienen y sobran ellos dos, les sobran las manos y les sobra el horno para hacer las pizzas, sí, coincido absolutamente, es una cuestión de lo que facturás, no de lo que te cuesta el trabajador. Exacto, exactamente. Por ende, ¿esto qué quiere decir? No es que, yo no estoy diciendo lo contrario, ojo que no quiero caer en una falacia, yo no estoy diciendo que tiene que aumentar el costo laboral para que haya más demanda, no, yo estoy diciendo que no depende de las variables del mercado de trabajo, vamos a así decirlo. Entonces, es una variable independiente, es una variable que puede ir para arriba o para abajo, pero en definitiva no va a ser la determinante de que vos demandes más trabajo. Entonces, lo que quiero decir es, esto es la lógica de llevarlo, en Falacia Libertaria lo hacemos, en Experimento Libertario también, de llevarlo toda la lógica de ellos. ¿No? El mercado de órganos, cuando decían de comprar y vender órganos, que la gente se asusta. Bueno, en principio, si yo te digo, che, me sacan un brazo y voy y me pagan 10 millones de dólares por el brazo, ¿por qué el Estado no me permite que yo venda mi brazo 10 millones de dólares?
suena hasta que, bueno, si es mi elección. De última, el que se jode no teniendo el brazo soy yo, ¿no? ¿Y cuál es el problema? Que no llevan esta problemática a la cuestión social. Porque ¿qué pasa? Si todos empezamos a ofrecer los brazos, no te van a pagar 10 millones de dólares de brazo. Entonces te van a empezar a pagar menos. Y esto es lo mismo que pasa con el mercado, ¿no? Si todos nos ofrecemos a trabajar 12 horas, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, las 12 horas te la van a pagar menos. Entonces, bajo la misma lógica de mercado, el discurso libertario cae. Y esto es lo que hay que entender. Por eso yo creo que eso es más productivo para convencer a alguien, decirlo parecido a lo que te acabo de decir yo, cada uno a su manera, que decir, no, es una barbaridad, es inhumano vender un órgano. Claro que es inhumano vender un órgano. Lo que pasa es que si te pones a discutir de moral, tenemos que retroceder. A una persona que piensa en términos individualistas, vos le podés discutir con la moral y sí, ahí sí te termina no te escucha. Por ende yo pienso que no hay que encararlo por el tema moral, porque en el moral sí hay una grieta, ¿no? Y es difícil de que el otro entienda, porque va a decir, che, que no te metas en mi vida, te va a decir. Si vos le decís, no, mirá, moralmente no corresponde que vos vendas un órgano, un brazo ¿no? Entonces me parece que es importante, y más en el año de elecciones, que el discurso interpele bajo la lógica de ellos mismos, ¿no? Bajo la lógica de mercado. Sí, vos sabés, yo te preguntaba nada más para que vos lo dijeras, pero es lo mismo que milito permanentemente. Y yo milito que se hable de política, en la cena, que se hable de política en las casas, que se hable de política en todos lados, y que la única herramienta que tenemos para enfrentarnos a ellos, que tienen todas las herramientas materiales para comprar todos los medios que quieran, y para hacer ahora con las nuevas herramientas un discurso personalizado según el perfil psicológico que te han trazado a través de tus redes sociales, lo único que nos queda somos la cantidad que somos y que tenemos que tener trato personal con cada una de las personas, y cada uno va a saber cómo generar, como estás diciendo vos, cómo generar un diálogo personalizado, porque conoces a tu entorno, conoces cómo le podés llegar. Así que sí, lo que estás diciendo es lo que vengo repitiendo, y yo milito esta micromilitancia y le digo que no es al vicio, que hay que hablar, que aunque sea una duda de sembrar en las cabezas, porque ellos han logrado instalar esto de las verdades absolutas, y que si vos te desvías un poquitito, yo sos un zurdo comunista y que mereces la extinción y todo lo demás. Sí, coincido. Y igual también me parece importante en redes sociales, bueno, vos también lo hacés, justamente tratar de llevar a esa lógica, ¿no? Obviamente, a ver, yo siempre pongo el ejemplo de inflación, ¿no? Yo te puedo hacer ahora acá un TikTok cortito diciéndote la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario, ¿no? Entonces, si vos emitís, generás inflación. Sencillo. Es más, duré menos de un minuto, ¿cuánto? 20 segundos habré tardado. Y sin embargo, cuando yo hablo de inflación en la UBA, que doy clases, soy docente de macroeconomía en la UBA ya hace 11 años, y justamente doy 2 clases de 2 horas para explicar inflación. O sea, como para que entendamos la dimensión del problema. Entonces, se me complica hacer un reel hablándote acerca de por qué la inflación contra esta explicación que acabo de dar de pocos segundos. Es difícil. Y ahí está el desafío. Bueno, quizás lo que hay que mostrar es, che, no era que era ¿no? Cuando uno ve que se dispara, ¿no? Ahora, por ejemplo, que cae el consumo de carne, no hay emisión y aumenta el precio de la carne. Entonces, che, no es que era un fenómeno monetario, no. Y sembrar la duda, como acabas de decir vos, ¿no? Y sembrar la duda y decir, che, no es tan sencillo. Porque el gobierno no está emitiendo y, sin embargo, los precios siguen subiendo. ¿Cómo pueden explicar, por ejemplo, ahora que quieren reducir las paritarias, que estén por debajo de la inflación, argumentando que una suba de las paritarias empujaría la inflación? ¿Eso no es contrario a decir que siempre y en todo lugar un fenómeno monetario? Bueno, exacto, sí, exacto. Mirá, la verdad es que yo todavía no encontré de esa puntual, porque yo hice mucho hincapié, de hecho la levantaron en muchos programas, en Duro de Domar, y se hizo muy conocido un video que yo hice sobre eso, planteando eso en La Nación Más, justamente. O sea, justamente en La Nación Más dije, che, pero ¿por qué está pasando esto? ¿No? Planteando la duda. Y justamente ahí las respuestas que me han dado han sido muy diversas y la verdad muy poco satisfactorias. La verdad que es muy difícil. A veces cuando ellos llegan al punto que vos ya le estás marcando, che, te estás equivocando, y dicen, bueno, una cosa es la inflación y otra cosa es la medición de la inflación, ¿no?
Entonces, como diciendo, bueno, a la inflación no es que la va a generar, le va a generar problemas porque en realidad va a depender de la emisión que vos hagas, o sea, siguen diciendo que mediante emisión, sino que van a decir, bueno, pero vos cuando midas, efectivamente te va a dar un aumento que después se va a tener que disipar, ¿no? Pero bueno, es insatisfactorio lo que te estoy diciendo, ¿eh? Hasta yo mismo digo que suelo argumentar bien lo que dicen los libertarios. En este caso, la verdad que es muy flojo lo que ellos dicen. Hay otros que lo que plantean es, bueno, en realidad no eran tan libres los acuerdos, por ejemplo, entre camioneros, y entonces por eso se metió, como había una extorsión de parte de los trabajadores, se mete el Estado para que haya libertad en ese acuerdo. Con lo cual, bueno. Claro, siempre pobres empresarios necesitan el respaldo. Claro, del Estado. Por eso es complicado, pero bueno, ellos siempre tratan de encontrar la vuelta. A mí me parece que claramente es un precepto contradictorio con lo libertario desde ya. De hecho, por eso Milei no habla del tema. Vos fíjate que el único que se ha referido al tema ha sido Caputo, ¿no? Es como que Caputo fuese la mano pragmática, ¿no? Entonces es el que efectivamente logra que ¿por qué? ¿Por qué se quiere bajar? Porque también ahora nos preguntamos, bueno, en la realidad, ¿por qué se están poniendo todo paritario? Bueno, porque justamente se quiere garantizar la ganancia empresaria, ¿no? Entonces, esa es la realidad. Y efectivamente, a ver, aumentar los salarios, ¿es inflacionario? Y yo te diría que no. Vos cuando tenés la serie histórica, en el libro lo hacemos, cuando vos aumentás salarios no generás inflación. Ahora es verdad, si soy el Estado y tengo que elegir si me aumentan salarios o no, es un aumento de costos. Entonces va a generar menos presión sobre la inflación. Entonces es cierto, si yo puedo elegir y digitar todo, me conviene que aumenten el salario del 1%, así no me genera presión para los precios, ¿no? No estoy diciendo con esto que los aumentos salariales sean inflacionarios, sino que justamente presionan para el alza, como te presiona hacia el alza el aumento de la nafta, digamos, ¿no? Presionan al alza. Yo trabajo en supermercados y lo que sí veo es los que tienen el control de los elementos que son indispensables para la alimentación de la gente, tipo aceite, harina, azúcar, cuando tienen cuando hay un mejoramiento de los ingresos de los trabajadores, ellos se disparan y mucho más, y son los que empujan la inflación, porque se quieren quedar precisamente con ese mejoramiento en la redistribución. Y lo he visto históricamente. Yo trabajo en supermercado y tengo más o menos el marco teórico. Entonces siempre digo, yo vengo haciendo un trabajo de campo desde hace más de 30 años. O sea, no necesito toda la carpetita ni ir a un lugar específico. Yendo a trabajar todos los días veo cómo se dan los movimientos y cómo, por ejemplo, el tema de la libre competencia es una falacia absoluta desde que las grandes empresas, por ejemplo la Serenísima, te compra un 80%, un 70-80% de la góndola y en el otro 30% tiene que estar amontonada todas las demás empresas. O sea, si no hay un control estatal, la libre competencia no sirve. Y este tema de los que producen alimentos que la gente no puede dejar de consumir, cuando ven que hay un mejoramiento en los ingresos, ahí quieren ir a apretar. Y la gente le echa la culpa siempre, si hay un gobierno popular, le echan la culpa al gobierno popular, y si no, putean al supermercadista. Sí, estoy de acuerdo con vos. Me parece que justamente hay que dar un salto con respecto a eso, ¿no? Que en realidad el control estatal para mí tiene que ser una cuestión de última instancia que se haga, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad vos bueno, y sobre eso va a tratar mi tercer libro, que es eso lo que estoy escribiendo, y bueno, va a tardar igual en llegar, va a ser recién, supongo que para fines del año que viene, así que... presentemos estamos presentando. No, pero lo que quiero es contestarte a lo que dijiste, porque me parece que es la solución final, es decir, bueno, en realidad el Estado tiene que controlar en tanto y en cuanto justamente haya fallado en los pasos anteriores. En el caso de las pymes, por ejemplo, y lo menciono también en este libro, en Experimento Libertario ya doy un avance de eso. En el caso de las pymes alimentarias italianas, lo que vos tenés es muchísimas pymes de muchísimos productos alimentarios que compiten entre ellas y que no hace falta que el Estado ponga tope de nada. Vos te fijas un aceite de oliva italiano, vas a una góndola italiana, hay 50, 60 marcas de aceite de oliva italiano. Compiten entre ellas. Es un poco, a grandes rasgos, no igual, es un poco parecido a lo que hoy vemos en la góndola de vino. Vinos en Argentina, hay bastante competencia y los precios son internacionalmente bajos. Yo creo que no te puedes tomar en otro país del mundo un vino de la calidad del argentino a tan bajo precio.
Y esto me parece que se produce justamente por la competencia. Entonces en la góndola de vinos no tenemos que regular. Viste que no se regula por lo general en la góndola de vinos. Porque justamente hay mucha oferta. Entonces lo que hay que lograr es eso, que haya pymes que ofrezcan muchos bienes para que justamente saltemos por arriba este problema. Y no el control, que después el control faltan productos, que ya sabemos cómo termina, después termina presionando para aumentar los precios. Y es así algo que puede ser una solución de corto plazo, pero no de largo plazo. No, simplemente espacios, te lo digo en lo que observo todos los días, espacios en la góndola que por izquierda, porque obviamente nadie te va a decir que alguien compra espacios en la góndola, pero se termina determinando el mercado eso. Y había salido una ley de góndolas en el gobierno anterior, pero nunca se controló nada, nunca se llegó a aplicar. Así que y las grandes empresas, en el tema harina son 4, aceite son 4, y se ponen de acuerdo y hacen algo y hacen desbarajustes en el mercado. Sí, por eso de nuevo, es porque está apuntado a la última cadena. Cuando vos no tenés una visión integral del problema y apuntás al último tramo de la cadena, falla. Porque el supermercado, ¿qué decía en ese momento? Bueno, tampoco me abastecen. Le pedís a una pyme porque quiero llenar la góndola con el trabajo de una pyme y bueno, y tengo la sede acá y capaz que está en alguna provincia, no me llega la mercadería, me dice que no tiene stock. Entonces, tiene que estar preparado el mercado para abastecer. Claro, Digo, no me parece mala la intención, no estoy criticando la ley de góndolas. Lo que quiero decir es, hay que hacer una propuesta integral. Entera, claro. Sí, lo he visto muchísimas veces eso de empresas que entran y el éxito las termina matando porque no dan abasto para abastecer una gran superficie. Así que pasa, digo, esto es un poquito para hacer ver que estas argumentaciones tan simples que tiran ellos de alguna manera, cortamos la emisión, se termina la inflación, o cosas de esa índole. Yo siempre sostengo que esta gente no sabe de economía porque no sabe cómo se mueven, cómo abastecer, por ejemplo, cómo mantener el abastecimiento, la red de productos, qué es lo que necesitas, insumos, y todo lo demás para llegar al producto final y ven solamente lo que son las finanzas, que para mí es el último tramo. No sé, vos como economista, ¿qué opinás de esto? Sí, lo mismo, de ya, sí, exacto. Lo que estamos viviendo ahora es un modelo sustentado en la cuestión financiera, que está claro que tiene que tener su sustento, ¿no? La pata financiera, porque vos acá en Argentina dependés de eso, ¿no? Porque acá corre el dólar blue y todos nos ponemos tensos. También tiene que ver mucho con la cuestión cultural, ¿no? Y Milei, bueno, ha aplacado este riesgo financiero, vamos a decirlo así, a las trompadas, con más restricciones de las que había antes, más intervención del que había antes, ¿no? Y bueno, y de hecho por eso me parece que conserva altos grados de popularidad, ¿no? Porque ha contenido la situación financiera, que a su vez redunda en la cuestión inflacionaria, ¿no? Que eso es lo que a ellos les cuesta entender, ¿no? Siguen pensando que en realidad es porque el gobierno no está emitiendo que baja la inflación. Es decir, sí, déjame el dólar libre y veamos cómo contiene la inflación. No lo están dejando libre. ¿Y qué opinas ahora de la actualidad que dicen que el fondo le dice no a Caputo, que si le dice que no, que si le liberan la plata es con la condición de que liberen el cepo y que si lo liberan se le arma un quilombo y si no lo liberan se le arma otro quilombo peor? No sé cómo lo ves. Para traerte un poco la situación actual, para que me digas desde el punto de vista de economista. Sí, a ver, yo creo que lo primero para decir con respecto al fondo es que me parece un delirio que el Fondo Monetario Internacional, teniendo al mayor deudor, que es Argentina, o sea, para que entendamos, de todos los países que le presta el Fondo Monetario Internacional, Argentina es al que más le prestó. Entonces no está teniendo capacidad para devolverlo, o si efectivamente tiene capacidad para devolverlo, bueno, lo tendrá que demostrar, y le están prestando más. O sea, recibimos una deuda de más de 40 mil millones de dólares del fondo y ahora nos vamos a prestar 10, 12, no sé finalmente cuánto va a ser. Eso del plano del fondo me parece un delirio. Salteando esta cuestión, porque bueno, algunos me podrán decir, bueno, ¿qué te importa el fondo? La cuestión del lado de Argentina es que también, o sea, me parece que no va a solucionar el tema de fondo, porque el problema de la Argentina es la no generación de dólares de forma sustancial, ¿no? De forma estructural, vamos a decirlo así.
Y eso no se está resolviendo con Milei, ¿no? Milei dio una entrevista hoy también diciendo, bueno, no, en realidad lo que están apostando es a que entren los dólares por energía, ¿no? Por el campo. Con lo cual, para que entendamos, para mantener todas las reservas, toda la balanza comercial positiva que se generó el año pasado, prácticamente gran parte de esa, mejor dicho, gran parte de ese saldo positivo fue destinado a mantener los dólares financieros bajos, el dólar blend. Entonces, ¿de qué estamos hablando, no? Entonces, cuando dice, no, el dólar va a tender a bajar, si estás tocando los dos tipos de cambio, el oficial lo tocas porque decís que tiene que haber una devaluación, una tablita, ¿no? 2% mensual, ahora 1% mensual. Y lo financiero lo tocas con el dólar blend. O sea, para que todos entendamos, por si alguno no entiende. Bueno, cada vez que se exporta, una porción de esa exportación va a bajar los dólares financieros. Entonces, cuando Milei dice, bueno, no, cuando liberemos va a bajar el dólar, ¿por qué? Si ya los dólares financieros están más arriba, teniendo el dólar tocado, intervenido por el gobierno. Entonces, no está la situación como plantea Milei. La verdad que me preocupa bastante cómo salió a desmentir con su nota en La Nación, ahora con la nota, con la entrevista que dio ayer, porque él está, de nuevo, yendo a fondo, ¿no? Y vos decís, che, pero no tendría que bajar a 600 pesos el dólar. Es más, pero yo ya con este gobierno no es que digo no va a bajar. Si baja es un disparate, ¿no? Si baja es un disparate porque nos volveríamos todavía más caros en dólares. O sea, imagínate las posibilidades para exportar que va a tener cualquier productor, ¿no? Y a veces no pensemos en los productores agropecuarios, que también son importantes. Lo que quiero decir es el tipo que hizo un bien industrial para exportar. A ese lo estás aniquilando. Entonces, la teoría de que esto es, que es la que yo sostengo, definitivamente, que esto es lo que vienen a hacer, que es lo que vino a hacer Martínez de Hoz, que es lo que viene a hacer, es desindustrializar a la Argentina, porque ellos, en la División Internacional del Trabajo, a nosotros nos asignaron que seamos proveedores de materia prima. Punto. Quieren que seamos proveedores y no competencia. ¿Lo están haciendo a propósito? O sea, ¿se puede fundamentar que lo estén haciendo a propósito para exterminar la industria como terminó pasando cada vez que hubo un experimento similar a este? Sí, es difícil estimar las intenciones. Lo que sí podemos decir es que va a pasar eso. Hoy Milei en la entrevista lo termina confesando de alguna manera, diciendo, bueno, va a aumentar el área de servicios. Va a aumentar el área de servicios. O sea que él ya sabe que la industria no va a aguantar. Él sabe que la industria no va a aguantar. Después, si es intencional o no es intencional, mirá, la verdad es que a mí me parece que responde en gran parte, pero bueno, ahí son pareceres, ¿no? Entonces uno podría discutir hasta el infinito. A mí me parece que es su marco teórico. Su marco teórico dice eso, que bueno, que si algo es ineficiente tiene que desaparecer. Entonces, para él la industria en general es ineficiente y va a desaparecer. De hecho, hoy dijo, tienen que ganar menos los industriales, ¿no? Claro, el tema es que cuando vos ganás poquito, te dicen ganar menos, es fundite. Eso es lo complicado. Sí, y hay cuando no es tan bueno, y esto lo muestran los datos, ¿no? Ya hay más de 12.000 pymes que cerraron. Es más, un dato desactualizado, o sea que ahora deben ser más. Despido masivo. Digo, esto va a ser cada vez moneda más corriente. Ahora lo que dijo Milei hoy es, bueno, ok, todos esos despedidos se van a integrar al área de servicios. Y el consejo que le dieron a los productores, a los agroexportadores, decirle hagan bicicleta financiera. No es como decirle a la gente, bueno, acá producir o produzcan para tener los dólares para timbiar. Básicamente, como Estado tenés que estimular algunas cosas, podés estimular algunas cosas y desestimular otras. Yo creo que al revés, en vez de estimular la producción que haya y generar más trabajo, esto ya ahora directamente de frente estimulan la timba, que en realidad es hacerle el caldo gordo al capital internacional que se la lleve en pala de acá con la bicicleta. Sí, claro, es como decirle a cualquiera que va a laburar todos los días, che, deja de laburar, anda al casino, ¿no? Es complicado porque justamente al país le sirve que haya producción real, no que haya beneficios financieros únicamente. El beneficio financiero por ahora lo está ayudando a que mantengan este tipo de cambios. Yo entiendo que a eso responde esa sugerencia estatal o gubernamental que están haciendo, porque bueno, justamente lo que dicen es, bueno, también lo que hay que entender de la bicicleta financiera es que necesita que se pedalee. Si todos dejamos de pedalear, se cae. Entonces, el problema es que ellos lo que están haciendo es, bueno, mirá, hace esto, porque también es lo que les conviene. El gobierno necesita
que vos le entregues los pesos para que la actividad también de la economía real no se genere, no se recaliente al punto de generar inflación. Porque el objetivo principal del gobierno es la baja de la inflación. Que para mí eso es un error también de diagnóstico, ¿no? Porque estamos todos de acuerdo que la inflación es algo malo. En general, para la población, para los empresarios, es algo malo. Ahora, cuando tu objetivo principal es bajar eso, no importa a costa de qué, bueno, ya estamos en problema. Yo hace, pero como 15 años creo que había escrito una nota en página 12 donde justamente contaba eso, ¿no? Ya, por eso te digo, ya en una época donde se hablaba todo el día de inflación y decía, ojo, porque el problema no es la inflación, el problema es la pérdida de poder adquisitivo. Si vos tenés un 20% de inflación, si vos tenés un 20% de inflación y tu salario se aumenta un 25%, hay un problema de inflación, pero es un problema totalmente secundario. Entonces eso es lo que tenemos que entender. Ahora cuando ponemos, bueno, la inflación es el principal problema, bueno, y mirá. Y bueno, ¿qué pasó en el 2001? Eso es lo que yo siempre argumento. ¿Qué pasó en el 2001? Había inflación cero y el dólar estaba a $1. Y sin embargo llegó la mayor catástrofe económica de la Argentina. Bueno, sí, exacto. Por eso, o sea, la no inflación no te dice nada. De hecho, Milei habla de deflación livianamente, ¿no? Él dice que tenemos deflación, lo cual es un disparate. Son todos artilugios que él usa, porque él dice, bueno, la inflación mayorista da 0,8, si le restás el 2% de devaluación, entonces te da que estamos en deflación. No, es un disparate, no estamos en deflación. Pero así todo, fíjate cómo lo muestra como algo deseable. Y es lo más indeseable en todos los manuales de economía tener deflación. La crisis más grande de la historia argentina, la crisis más grande de la historia mundial, fue la crisis del 30, que fue una crisis deflacionaria. Cuando vos tenés deflación, bajás los precios porque no vendés. Entonces generás despidos, se te cae la demanda, se cae la oferta, y entras en un bucle en el cual es difícil salir. De hecho, se salió con políticas keynesianas, que son las que justamente habla mal Milei, ¿no? Se la pasa prácticamente siempre criticando a los keynesianos, ¿no? Y de hecho, su primera intervención importante fue decirle a una chica que le había argumentado eso, una periodista, diciendo, no, eso sos una burra, qué sé yo, porque el libro Keynes lo escribió en el 36 y esas medidas se llevaron adelante en el 33. Pero eran medidas keynesianas, más allá de la fecha de edición del libro. Correcto, porque de nuevo, ¿no? Esta cuestión que abusa Milei de no poder ver más allá de las etiquetas, ¿no? O esta cuestión que dijo ahora que el fascismo, el nazismo es el nacionalsocialismo, ¿no? Entonces, claro, ahí cuando uno se dice, bueno, ok, entonces la República Democrática de Corea del Norte entonces es democrática, porque lo dice, ¿no? Claro, pero la China comunista no es comunista, es capitalista. Por eso, está gobernado por el... Sí, cuando les conviene las palabras tienen un peso absoluto, y cuando no les conviene, dice que es partido comunista, pero no es comunista, es capitalista. Y Bukele dice, yo soy una persona de izquierda. Pero lo dice, pero las acciones de él te llevan a otro lado. Entonces tienen ese doble pensar, que cuando les sirve las palabras tienen un valor absoluto y cuando no les sirve son relativas, en una de esas, fíjate, por ahí. No, y por eso, y en el caso de... En realidad la lógica de ellos es, cuando funciona, cuando tenés algo bueno para mostrar, ya sos capitalista, ¿no? Porque, fíjate, China, con el suelo 100% estatal, vos no podés comprar ni un centímetro de suelo chino. No podés. El suelo es 100% estatal. Y ellos son capitalistas. Y acá en Argentina revendemos los suelos, sea del gobierno que sea, ¿no? Y no. Y sin embargo, acá somos socialistas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No, claro, como acá no podés mostrar resultados buenos en los últimos años, acá somos socialistas y en China son capitalistas. Es ridículo, ¿no? Es ridículo, realmente. Y bueno, vos recorriste Singapur, estuve viendo algunos videos que lo toman. De hecho, en la tapa del libro de Milei pone a Singapur contrastando con Cuba. Y hay una intervención estatal importante, te diría casi dictatorial, la familia Lee ahí en Singapur, todas las cosas que ha hecho, el control sobre la prensa, los controles sociales, que no te podés reunir, no podés armar partido político, no podés nada. Sí, correcto. Sí, la verdad que en Singapur fue una pieza clave de mi libro, ya que me preguntaste del libro, El último experimento libertario, es clave Singapur, por eso fui hasta allá.
y hay muchísima información para decir, pero quiero decir, está claramente el Estado presente. Hace más de 60 años está el mismo partido en el gobierno, el PAP, que es el Partido de Acción Popular. Justamente tienen el plan de viviendas más exitoso del mundo, con el 90% de la población con vivienda propia. Y esto lo lograron a través de expropiaciones de tierras, expropiaciones masivas de tierra. O sea, para que nos demos una idea, acá nos considerarían, no sé, Mao, el renacimiento de Mao seríamos. Y a partir de esto construyeron no solo planes de vivienda, sino planes industriales también. Tienen un sector financiero muy pujante y tiene una empresa estatal que se llama Temasek Holdings, que justamente tiene acciones estatales en las principales compañías de Singapur, tales así que las empresas estatales representan casi el 20% del PBI de todo Singapur. O sea, estamos hablando de valores mayores, ¿no? De una economía aparte pujante. Por ende, yo por eso digo, y ahí es donde hay que saber entender y diferenciar la paja del trigo, ¿no? De decir, bueno, Singapur, porque es el modelo libertario, el que pone Milei ahí. Che, pará, yo no estoy tan en desacuerdo con todo lo que hace Singapur. De hecho, hay cosas que me parece que están bien, ¿no? ¿Cómo podría criticar el plan de vivienda de Singapur? Pero el tema es que justamente lo que hay que mostrar es, en realidad no están haciendo lo que vos decís que hacen, ¿no? Por eso sí, vos habrás visto un video que yo tengo ahí en Instagram y también, sí, en YouTube también, que voy mostrando todos los establecimientos que se ven atrás de la foto de Milei y que todos tienen intervención estatal. Todos tienen intervención estatal. Si no es del Estado, fue una subasta del Estado, que dio el monopolio a alguna empresa privada. En definitiva, Singapur está desarrollada de la mano del Estado. Es inconcebible Singapur con un Estado ausente. Y bueno, eso se ve a las claras no solamente en los datos, sino también con hechos concretos, ¿no? Como decirte algo más que vivencial de haber estado ahí, de carteles con prohibiciones en todos lados, de todas las cosas, en todo te ponen multa, ¿no? Incluso hay una multa que me llamó mucho la atención, que me parece buena, mirá lo que te voy a decir, que es justamente por insistirte mucho al vender. Viste que a veces cuando vas a algunos países, sobre todo ahora me pasó en China, te vuelven loco con comprame, ¿no? Bueno, ahí directamente, si me insistí más de una vez, multa o cárcel. O sea que, imagínate o sea, el aparato represivo del Estado en Singapur funciona a la perfección. Claro, sí. De hecho, me parecía. Y de hecho, nadie te molestaba. Nadie te intentaba vender nada, ¿viste? Lo cual es bastante llamativo que ese sea el modelo libertario, ¿no? Bueno, pero también, o sea, si vos me decís que hay un modelo más o menos exitoso en vivienda, en trabajo, eso hay cosas que son naturales, que no requieren de la intervención del Estado, si más o menos hay alguna distribución o básicamente hay trabajo. Claro, exacto. No, de hecho hay un buen nivel de trabajo con respecto a los impuestos. Por ejemplo, el IVA lo vienen aumentando sistemáticamente hace varios años para mejorar el sistema de salud. O sea que claramente tienen un Estado presente, activo, y que muchas cosas me parece loable. Obviamente no voy a decir que me parece bien que tengan hace 60 años el mismo partido en el poder, ¿no? Y las restricciones que hay, las denuncias que tienen hacia justamente la libertad de prensa. Pero sí hay aspectos del manejo económico que a veces hay que separarlo, que me parece bueno, ¿no? Así como yo también, más allá de, por ejemplo, y que eso era lo que no podían hacer los libertarios, ¿no? Cuando uno ve las políticas de la dictadura militar en Argentina, uno en realidad tendría que poder separar la política nefasta de desaparición de personas con la política económica, ¿no? Y en la política económica fueron un desastre también, digo. Pero lo que quiero decir es, ahí el gobierno nunca trataba de decir, bueno, el plan de la dictadura es bueno. Siempre se trató de separar del plan de la dictadura. ¿Por qué? Porque justamente tenía mala prensa. Pero en realidad lo que están llevando adelante es, en muchos aspectos, no en todos, es prácticamente un calco. ¿Hay alguna diferencia? Porque el otro día tuvimos un DM, me subí a un vivo. Bueno, lo tenía que conocer, Juan Landeira. Me subí a discutir con Juan Landeira, que ahora se pasó, es la nueva adquisición de los libertarios, un periodista que se pasó para allá. Y yo le decía, están haciendo lo mismo que hacía Martínez de Oz con la tablita. No, pero vos sabés cuánto era la devaluación de Martínez de Oz. Y yo, la verdad, el número exacto no lo sabía, pero el concepto lo conozco. O sea, el que viene a timbiar sabe a cuánto va a estar el dólar de acá a fin de año. Sí. Y entonces, si te sale algún interés, si alguna herramienta, algún instrumento financiero te da un interés superior, listo, jugás con el resultado opuesto. No es que apostás
no apostás, vas a ganar, sí o sí. Entonces, para mí no había diferencia y ellos de alguna manera trataban de argumentar que había alguna diferencia en ese sentido. No sé, vos si lo ves tan diferente. No, no, en lo que es la dictadura, claro, estaban los seguros de cambio también, que básicamente lo que hacía era asegurarte eso, el tipo de cambio. Bueno, la tablita duró, si no me falla la memoria, 3 años, si no me falla, 2, 3 años. Con lo cual es un proceso que puede prosperar. Sí, acá en realidad lo que te asegura que esto va a funcionar son las mismas declaraciones del ministro de Economía y de Milei. Si están constantemente diciendo que esto se va a mantener así. Eh, pero bueno, habrá que ver finalmente qué es lo que termina pasando, ¿no? Yo por eso yo no pongo el foco siempre en decir que es todo la bicicleta financiera, ¿eh? Ojo, porque me parece que la bicicleta financiera les da cierto oxígeno, pero que esto va más allá de eso. Me parece que lo que lo sostiene es el cepo, más que la bicicleta financiera. O sea, la restricción que siguen teniendo para que uno no pueda ir y comprar los dólares que quiera. Que a mí me parece bien que lo sostengan, ¿eh? Eso también lo quiero decir. En este contexto me parece que está bien. Pasa que ellos quieren salir del cepo antes de conseguir los dólares, entonces antes de conseguir dólares genuinos, entonces claramente van a chocar la situación, ¿no? ¿Y vos qué opinás de que para mí uno de los principales daños que le hizo la dictadura a la Argentina es haberle enseñado al argentino común, a timbear y básicamente enamorarse del dólar? Porque nos salimos de una estructura productiva donde nuestros trabajadores, nuestro personal capacitado es de excelencia, es requerido en todo el mundo. Nuestra mano de obra calificada es requerida en todo el mundo, ni hablar de ya instancias superiores, de los ingenieros y toda esta formación en pos de la producción. Cuando llega este plan neoliberal, lo que hace es sacarnos de eso, de decir, bueno, acá está la plata fácil. Y que hay un desvío de lo productivo hacia lo financiero, que es lo que nos viene matando desde aquella época. Sí, sí, correcto, correcto. Y sí, me parece que es algo que, si bien prepondera más lo que haga la burguesía, o vamos a decir así, los tomadores de decisiones, los empresarios, fíjate que en pequeña escala también en forma defensiva lo hacen los trabajadores. Y a mí me parece bien eso. Digamos, ¿por qué? Y bueno, porque hoy en día el que tiene unos mangos más, fíjate cómo proliferan los grupos de distinta índole para invertir en la bolsa y no hacerlo quizás como antes que se abriera un comercio, ¿no? Me parece que hay una inversión financiera muy fuerte y que todos tratamos de cubrirnos de eso porque sabemos cómo termina. Entonces sí, es una cultura igual también que se está extendiendo también a nivel global, ¿eh? O sea que Argentina no es la excepción, digamos. Pero me parece que claramente la demanda y el problema que tenemos con el dólar, que a veces se habla de una cuestión cultural y yo la entiendo y demás, pero en realidad si uno lo pone en términos pragmáticos, en realidad es algo totalmente normal, que uno vaya a un refugio teniendo tanta inestabilidad, ¿no? Porque vos si me preguntás ahora acá rápido, bueno, ¿en qué invierto estos mangos que tengo más? Bueno, yo últimamente no estoy recomendando el dólar porque en realidad hay un problema del dólar con Estados Unidos. Pero Ujú. sería totalmente normal que vos te compres algo de oro, digamos. Me parecería normal como refugio. No estoy diciendo que es la mejor inversión del mundo. Estoy diciendo que es como refugio de ahorros. ¿Qué te vas a quedar en pesos? Bueno, por ahora mientras te ofrezcan esta bicicleta, capaz que sí. Pero digo, a largo plazo, si vos querés pensar en darle algo a tus hijos o a quien quiera, es lógico que vos uses un resguardo que vos pienses que no te lo pueden sacar, ¿no? O que no te puede perder su valor. Y bueno, sería ese más o menos el problema del corrimiento de lo productivo, porque a nadie se le está ocurriendo hacer una inversión en este momento en algo que sea productivo. ¿Qué sé yo? En los buenos tiempos, te decía, se llenó de canchitas de fútbol 5, de pizzerías, lomiterías, y las que están ahora están subsistiendo de aquellos tiempos. Pero no hay esa idea de invertir en algo que sea o producir algún bien o servicio porque sabe que no hay demanda absolutamente para nada. Claro, claro, sí, 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 correcto. Y eso que estamos hablando a veces, que son más servicios que cuestiones productivas, ¿no? Una canchita de fútbol, un kiosco. Y ni te cuento, por eso digo, si alguien se plantea poner una fábrica de algo, ¿no? Eso claramente está todavía más alejado, porque ¿cómo te vas a poner una fábrica? O sea, vos si venís mañana y me decís, che, Guido, me quiero poner una fábrica, no sé, lo que se te ocurra, porque tengo acá adelante un vaso.
Y yo te voy a decir, no te metas en ese quilombo, porque no. El tipo de cambio, Milei está diciendo incluso que lo quiere llevar a 600 mangos. O sea que te va a convenir traer vasos de cualquier otro lado, menos hacerlo acá. Y acá tenés los mismos impuestos, y acá tenés los mismos problemas, que Milei se va y te dejan problemas. Yo te diría, ni loco. En todo caso te diría, ponete a importar. Es triste, no digo una recomendación que me parece buena en general, pero es la recomendación que te tendría que dar. Si yo me quiero poner en el mundo de los vasos, porque ahora hay demanda de unos vasos que son más altos, que se toman así, asá. Yo te diría, bueno, mirá, ¿sabes qué? Primero importalo. Importalo afuera, ver cómo funciona. Importá todo lo que puedas porque el dólar está barato y... Entonces, esto no funciona a nivel general. De nuevo, es una respuesta individual que yo te puedo dar, pero que colisiona con el país a nivel global. No es sustentable para un país a nivel global. Claro, no es lo mismo verlo desde el punto de vista individual, o mejor dicho, eso que vos le decís o le recomendás desde el punto de vista individual, es lo que termina llevando a que se destruya toda la industria nacional. Yo siempre le cuento allá en los tiempos del todo por 2 pesos, yo para zafar también me puse un negocito de una regalería y teníamos calcomanías de Taller y Belgrano. Yo soy de Córdoba, Taller y Belgrano son los clubes de Córdoba, calcomanías de Taller y Belgrano hechas en Taiwán. O sea, al que antes tenía una imprenta mandaba a producir allá, los importaba y los vendía por re barato. Pero sí, a lo largo eso termina dejándonos sin trabajo. Bueno, llegó a 27% la desocupación, así que ni hablar de eso. Las consecuencias sociales de eso que individualmente funciona fueron nefastas. Sí, totalmente. Es así, es con lo que tenemos que convivir y por eso estamos seguros que va a terminar mal, ¿no? Ese es el problema. Claro, por eso esta gente, o sea, el individualismo metodológico que tienen ellos es eso. Si vos zafás y todos zafan, quiere decir que socialmente zafamos. Pero yo creo que no es el individualismo, o sea, no es la suma, el todo no es igual que la suma de las partes. Las acciones individuales tienen consecuencias sociales que por más que individualmente se beneficie temporariamente cada uno de nosotros, terminamos con consecuencias sociales gravísimas que nos terminan afectando la vida y básicamente no nos llevan a ser un país mejor. Sí, por eso, sí, es algo exactamente insustentable en el largo plazo, que no genera demanda laboral y que justamente termina... Y eso también es importante destacarlo, que hay, a ver, si uno es un trabajador de una multinacional hoy en día, sobre todo ahora que está pasando con esto que nos volvimos caros en dólares, bueno, en realidad, si vos tenés capacidad para ahorrar y tu salario es de $5.000, o sea, no solamente los empresarios, sino si vos tenés un trabajo muy bien pago, ¿no? Pensemos algo de $4.000, $5.000, y pensamos que en realidad todo esto que ha producido, en realidad la consecuencia que tenemos ahí es, bueno, sí, si yo logro ahorrar, el dólar barato me conviene, ¿no? Porque logro acumular dólares en forma más rápida, porque mi sobrante lo puedo cambiar a dólares a un valor más bajo, y encima me puedo, en vez de ir a veranear a la costa, me puedo ir a Miami a veranear. Entonces, siempre tenemos que entender que en todos estos tipos de procesos hay ganadores y perdedores, ¿no? Obviamente estamos quienes queremos que los ganadores sean la gran mayoría y hay quienes piensan que no. Pero hay un sector incluso dentro de los trabajadores que se ve beneficiado. Esto pasó también durante la convertibilidad, ¿no? Hubo un sector, se partió, digamos, lo que es el mercado laboral y hubo un sector profesional con buenos ingresos que han obtenido una mejora y que han bancado el gobierno, ¿no? Sí, muchos defienden al día de hoy. Yo me hice la casa con Menem, no lo discuto. O sea, individualmente, si vos estabas dentro del circuito económico, que era cada vez más chico, y te iba de lujo, porque cada peso que cobrabas lo transformabas a dólares y si lo llevabas al banco se transformaba automáticamente en un dólar, pero después el sistema no puede bancar esa generación espontánea. Sí, correcto. No, es que por eso la lógica, como planteábamos antes, es más de la lógica de los servicios, ¿no? O sea, decir, bueno, ok, se cae por este lado, en realidad va a haber más servicios para ofrecer, ¿no? Que en definitiva para los trabajadores termina siendo, bueno, también ponete a atender Rappi, ponete con un Uber o fíjate cómo lo podés resolver de la mejor manera posible. Bueno, volvemos un poquito al tema del libro y de toda esa estrategia, porque me pareció interesantísima la estrategia que
Que me decís que vas a recorrer el país en auto, presentándolo. Sí, la idea a partir de marzo es empezar a recorrer todo el país, todas las provincias. Digo la idea porque suena demasiado complejo, pero vamos a tratar de hacerlo. Y justamente la idea es ir a cada provincia, por eso lo que hice fue hacer un llamado ahí en las redes sociales a que cualquier persona que se quiera sumar de cualquier parte del país para colaborar con esto, ya sea que esté en una universidad, ¿por qué? Porque necesitamos una pata física en cada lugar, ¿no? Porque no estamos yendo en forma partidaria, si bien no vemos mal la cuestión partidaria, de hecho he abierto la posibilidad de que sedes partidarias me llamen para dar la charla, no va a haber ningún problema. Incluso sería un placer que me dijera alguien de La Libertad Avanza de presentar el libro. Pero lo que quiero decir es, me parece que justamente esta gira y un poco por la devolución que fui obteniendo, me parece que es muy necesaria, ¿no? Que estamos de nuevo todos muy centrados en Buenos Aires, sobre todo lo que es la comunicación, ¿no? Porque estos grandes canales de difusión nacional están acá. Muchos me verán, yo voy muy seguido a C5N, bueno, como comenté, La Nación Más, bueno, radios que hay acá, y me parece que es necesario que en todas las provincias se dé esta disputa, porque aparte también hay canales de televisión, de radio locales, que me parece que son importantes, y pues me parece que el mensaje tiene que llegar a todos, ¿no? Y bueno, a partir de eso es que decidimos encarar esta gira nacional. Genial. Bueno, desde ya te digo que estoy trabajando, estoy consiguiendo lugares para darte acá en Córdoba. Estuve hablando con gente de la Universidad de Ciencias Económicas y ahora en un ratito voy a hablar acá con Misael porque tenemos un par de lugares que podemos también llegar a conseguir. Así que, bueno, seguimos en contacto. Te felicito, muchísimas gracias por esta entrevista, por habernos aclarado varios puntos. Y bueno, estamos en contacto, estamos laburando como siempre la micromilitancia, tratando de explicar desde nuestros pequeños lugares, desde nuestras pequeñas posibilidades. Muchísimas gracias, Guido. Al revés, muchísimas gracias a vos y bueno, que siga todo bien y que bueno, esperemos que esto cambie pronto. Bueno, trabajamos para eso desde nuestros humildes espacios. Un gran abrazo. Chau, chau. Un abrazo. Bueno, era Guido Agostinelli.